era que las fórmulas de derivadas, y en esas fórmulas de derivadas, pues obviamente hay que aprenderse las fórmulas para poderlas aplicar, ¿no? Ahorita lo que están viendo es un pizarrón en blanco, es una pizarra electrónica, donde voy a estar trabajando. Les pido de favor que vayan apuntando todo lo que va a hacer aquí, porque van a ser los ejercicios que vamos a estar desarrollando. Y la parte de la teoría, pues insisto, yo se las voy a mandar primero en PDF, para que no tenga que apuntar ya nada al respecto, sino solamente sea hacer ejercicios de acuerdo a lo que vaya necesitando para ir creciendo en el curso en conocimientos. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular, calcula las diferenciales. Entonces, el primer concepto que debo de entender es que una diferencial es un incremento pequeño. Dime. No se ve el pizarrón. ¿No se ve el pizarrón? ¿Cuál pizarrón está hablando? No se ve ningún. Ahorita hay una pantalla. No se puede ver el... A ver, voy de nuevo. No se ve ningún pizarrón, Cristo. Voy a dejar de compartir. Voy de Solo nuevo. estamos viendo las cámaras. Ok, voy de nuevo. Va de nuevo. Ok. Ahorita deben de estar viendo toda la pantalla en blanco. Y hasta arriba ya le había puesto calcula las diferenciales. Ahora sí ya le están viendo. Sí, ¿Sí? Okay. Sale bien. Bueno, entonces, primeramente disculpen la letra porque obviamente no es en un pizarrón, pero sí les voy a ir diciendo para que lo vayan apuntando, ¿no? Y por favor vayan apuntando para ir a la par, ¿no? En dado caso que se me retrasen porque ocurrió alguna situación urgente en su casa y tienen que salir, pues nada, hagan una captura de pantalla y lo guardan en Paint para que sea más rápido, ¿no? Bueno, entonces, para calcular diferenciales, lo primero que yo les debo de decir es precisamente una función. Entonces, digamos que yo tengo una f de x que va a ser igual a 5x cuadrada menos 7x más 28. Y lo que debo de calcular es la diferencial. Entonces, ¿cómo voy a calcular la diferencial? Pues la diferencial de la función se va a calcular como la derivada. En otras palabras, debo de calcular la derivada. Si yo calculo la derivada, sabemos que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, entonces es un 5 por la derivada de la función, que es una base al exponente, y la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que me da aquí 1. Y luego, debido a que es una suma y resta, viene la resta del siguiente término, donde la derivada, como es una constante por una variable, es la constante por la derivada de la variable, la derivada de la variable es 1, y luego más la derivada de 28, que la derivada de una constante es 0. Eso que acabo de hacer es básicamente aplicar las fórmulas de cálculo diferencial que ya se saben y calcular la derivada. Una vez que ya calculé la derivada, ese resultado de la derivada hay que multiplicarlo por la diferencial de x. Entonces, la diferencial de la variable independiente se calcula como la derivada por la diferencial de la variable independiente. Eso es el cálculo de diferenciales. En otras palabras, se reduce a hacer la derivada y multiplicarla por la diferencial de x. Es lo que es la diferencial. La aplicación es la que lleva un mayor grado de complejidad, que eso lo estaremos viendo la semana que entra, ¿no? Bueno, obviamente ustedes saben que lo que yo hice de aquí para acá fue derivar, y ya lo que debo de hacer aquí pues van a ser operaciones, y esas operaciones entonces me llevan a que la diferencial de la variable dependiente se va a calcular a un 5 por 2 que me da un 10x menos un 7 por 1 que me da un 7 más un 0 que sigue siendo 7, y todo eso multiplicado por la diferencial de x. Entonces lo que acabo de hacer es calcular la diferencial de x y ya, no hay mayor no hay mayor grado de complejidad en lo que acabamos de hacer, ¿no? Bueno, si van teniendo una duda, ya saben, solamente abran el micrófono, y abriendo el micrófono ya
me expresan su duda, por favor, cualquiera que ésta sea, ¿no? Bueno, vámonos entonces a derivadas un poquito más complicadas, porque a final de cuentas es a donde debo de llegar. Entonces tenemos una f de x que es igual al número Neper elevado a la raíz cúbica de x séptima multiplicado por un coseno de 7 medios de x cuarta. Entonces, estas ya van siendo derivadas más de acuerdo al grado que dejé en cálculo diferencial. Y también tengan en cuenta que si tienen algún problema con la derivada, pues simplemente hay que practicarle, porque es lo que vamos a estar utilizando durante todo el curso, ¿no? También en mi canal de YouTube tengo ya varios videos de cálculo diferencial. No está completo el curso, pero hay varios videos por si lo quieren tomar de referencia, por favor. Bueno, para calcular la diferencial, lo primero que debo de hacer, y eso se los deben de haber enseñado en el curso de cálculo diferencial, es que todo lo debo de expresar de manera que tenga una derivada. En otras palabras, aquí hay una multiplicación y sabemos que la multiplicación sí tiene derivada. Aquí hay un número Neper y sabemos que el número Neper sí hay una fórmula para la derivada. Pero aquí hay una raíz y sabemos que la derivada no existen para las raíces como tal. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es aplicar leyes de los exponentes, y al aplicar leyes de los exponentes yo voy a escribir que la función va a ser el número Neper elevado a la x, y aplicando leyes de los exponentes sabemos que aquí es un 7 entre 3. Es el exponente entre el índice de la raíz. Ahí ya tengo expresado como exponente. Sabemos que si hay derivadas de potencias, y eso lo voy a multiplicar por el coseno de 7 medios de x, donde yo sé que está bien escrito, porque sabemos que siempre debe estar separado el coeficiente de la variable de las funciones. Una vez que ya lo expresé de una manera en que todos tienen derivada, pues entonces ahora sí ya puedo calcular la diferencial. En otras palabras, ya vamos a derivar, lo voy a hacer en el renglón de abajo, y entonces voy a hacer el cálculo de la diferencial de la función de x. Y entonces, primeramente, por haber una multiplicación, sabemos que la derivada de una multiplicación es el primer factor por la derivada del segundo factor. Eso implica que aquí me va a quedar el primer factor, que es e elevada a la x elevado a la 7 tercios. Ese fue el primer factor. Y lo voy a multiplicar por la derivada del segundo factor. Pero yo sé que la derivada del segundo factor va a ser la derivada del coseno. Y nosotros sabemos que la derivada del coseno de un argumento es menos el seno del mismo argumento multiplicado por la derivada del argumento. Pero yo me doy cuenta que el argumento es una constante por una potencia. Por lo tanto, la derivada de una constante por una potencia es la constante, que es 7 medios, por la potencia. Pero yo sé que la derivada de la potencia es el exponente, que es 4, multiplicada por la base, que es x, multiplicado por el exponente menos 1, que es 3, y en ese momento ya se terminó la derivada del segundo factor. Ya saben, si tienen dudas, luego exprésenmelas para que vayamos aclarando todo, ¿no? Bueno, ya que tengo el primer factor por la derivada del segundo factor, le debo de sumar... Profe, Dime, profe, dime. ¿Qué pasó? ¿pueden volver a explicar la derivada del segundo factor? Ujú. Por favor. Sí, Me hice un poquito de bolas. ok. Acuérdate que la derivada del coseno es menos el seno del argumento. El argumento, si te das cuenta, es el mismo. Dejas el mismo argumento, que 7 medios de x cuarta, y luego lo tienes que multiplicar por la derivada del argumento. Pero si tú te das cuenta, la derivada del argumento resulta que esta es una constante que está siendo multiplicada por una función. Por lo tanto, la derivada de una constante por una función es la constante, que estoy dejando aquí el 7 medios,
por la derivada de la función. Pero tú sabes que la función es una base al exponente. Y la derivada de una base al exponente es el exponente. Por eso aquí estoy escribiendo el 4, donde el 4 es el exponente, multiplicado por la base. Aquí estoy escribiendo la base, que es la x, y elevado al exponente menos 1, que aquí estoy escribiendo el 3, donde el 3 es el exponente menos 1. Obviamente lo que aquí falta es multiplicar por la derivada de la base, pero sabemos que la derivada de la base es 1 porque es x y por eso ya no se escribe. Acuérdense que a estas alturas, en cálculo integral, ya la derivada la deben de hacer en un solo paso. No hay que hacerla en tantos pasos porque cálculo integral son más pasos que la derivada. Entonces, como en todas las integrales vamos a derivar, la derivada la hacemos en un solo paso para que ya le demos espacio al demás procedimiento que va a ser basado en conceptos de cálculo integral. ¿Cuál es el concepto en derivada? El concepto es que hay una fórmula, que es la fórmula del producto. Hay otro concepto, que es la fórmula de la potencia. Hay otro concepto, que es la fórmula de la constante por la función. Y todos esos conceptos se unen para que la secuencia de esos conceptos me den un procedimiento. Ese procedimiento es la secuencia de conceptos y que es cada uno de los pasos. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Ok. No, Dime. muchas gracias. Ok. Vayan, vuelvo a repetir, vayan aclarando dudas porque ya nos vamos a enfrentar a cosas más de nuestro nivel. Recuerden que cuando íbamos en la primaria, pues me enseñaban, qué es me enunciaban, qué es una carta, qué es un croquis, qué es lo que sea, ¿no? Pero conforme fuimos avanzando durante toda la primaria, secundaria y bachillerato, pues obviamente los conocimientos tienen que ser más robustos para que cuando lleguemos a la superior o a la maestría o el doctorado, pues no haya tanto problema al respecto, ¿no? Bueno, le continuamos. Ahora bien, resulta que ya multipliqué el primer factor por la derivada del segundo factor. Ahora, la fórmula de la derivada dice que ahora hay que multiplicar el segundo factor, que es el coseno de 7 medios de x cuarta, y eso hay que multiplicarlo por la derivada del primer factor. Pero el primer factor es un número Neper elevado a un exponente. Sabemos que la derivada del número Neper elevado al exponente es el mismo número Neper elevado al mismo exponente multiplicado por la derivada del exponente. Pero el exponente, si se dan cuenta, es una base al exponente. Por lo tanto, la derivada de la base al exponente es el exponente, que es 7 tercios, multiplicado por la base, que la base es x, y elevado a un exponente, que es el 7 tercios menos un entero. Agarro mi calculadora para no sufrir, y al 7 tercios le quito un entero, y resulta que el resultado me queda un 4 tercios. Y eso me da la derivada del segundo factor. Ya que terminé el primer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primer factor, todo esto lo debo de multiplicar por la diferencial de x, y ahí ya concluí el paso de derivar. Obviamente no se acaba aquí porque sabemos que la derivada se termina hasta que realice todas las operaciones. Entonces, si no tienen duda, vamos a hacer operaciones. Ahora bien, en las operaciones les debieron haber mencionado en el curso de cálculo diferencial que las operaciones siempre van a seguir un orden, y la orden en las operaciones es precisamente el orden de los términos. En otras palabras, primero tienen que hacer operaciones con todos los signos, luego hay que hacer operaciones con todos los coeficientes, luego hay que hacer operaciones con todas las variables con exponente, luego hay que hacer operaciones con todas las funciones exponenciales, luego hay que hacer las multiplicaciones con las funciones logarítmicas, luego hay que hacer las multiplicaciones con las funciones trigonométricas, y al último hacer las multiplicaciones con las arcofunciones. Y obviamente hacerlo pedacito por pedacito para que no haya ningún problema. La operación básicamente van a ser multiplicaciones, porque la suma de términos semejantes, pues generalmente no hay suma de términos semejantes. A veces sí, a veces no. Entonces, vamos a comenzar con operaciones. Ya saben, si tienen dudas me van avisando, por favor. Primeramente,
La operación la voy a hacer en el primer término, porque en el primer término hay multiplicaciones. Les voy a marcar el primer término. El primer término es todo este. Todo este de acá es el primer término. ¿Cómo sé que todo ese es el primer término? Pues es el primer término porque está separado por una operación suma. Y este que está aquí es el segundo término, porque ese segundo término, si ustedes se dan cuenta, hay puras multiplicaciones. Coseno de 7 medios por el número Neper por 7 tercios. También en este primer término hay puras operaciones. E a la x a la 7 tercios por menos por el seno de 7 medios por 7 medios por 4 por x cúbica. Por eso me doy cuenta que son dos términos diferentes. Y en cada uno de esos términos lo que debo de hacer son operaciones dependiendo del tipo de elemento que sea. Llámese signo, coeficiente, variable, función, etc. Entonces, comenzamos con el primer término. El primer término, si ustedes observan, hay que multiplicar los signos. Aquí hay un signo más, aquí hay un signo menos, aquí hay otro signo más, aquí hay otro signo más que no están escritos, pero yo sé que entonces la multiplicación de todos esos signos me va a dar signo negativo. Ya que multipliqué los signos, ahora voy a multiplicar los coeficientes. ¿Qué es el coeficiente? Pues el coeficiente sabemos que es un número. Y de los números, yo tendría que empezar. A ver, el 7 tercios es un número, sí, pero ese número es un exponente, por tanto no es coeficiente. Luego, el otro número es un 7 medios. El 7 medios, si es un número que está multiplicando, pero debido a que es el seno de 7 medios, entonces el 7 medios ya no se llama coeficiente, sino se llama argumento. Y al ser un argumento, entonces el 7 medios deja de ser coeficiente. Luego viene por 7 medios. Si ustedes se dan cuenta, este 7 medios está solito, no está siendo afectado por ninguna función, por lo tanto, este sí es coeficiente. Y ahí implicaría que tengo mi primer coeficiente, que es 7 medios, y que más adelante tengo un 4 que multiplica la x cúbica. Por lo tanto, este 4 también es un coeficiente, y lo único que debo de hacer es multiplicar el 7 medios por el 4. Si yo multiplico 7 medios por el 4 me da 28 medios, y 28 medios al hacer la división me queda un 14. Una vez que ya multiplico coeficientes, me voy con las variables. ¿Qué son las variables? Pues las variables son letras. Si empiezo a revisar las letras, resulta que aquí tengo una x a la 7 tercios, pero esta x es un exponente. Al ser un exponente, no puede ser variable. Y entonces me voy a la siguiente. Aquí hay una x cuarta, pero esta x cuarta está multiplicado por el 7 medios, y el 7 medios, al igual que el x cuarta, está afectado por un seno. Eso quiere decir que la x cuarta no es variable, sino es argumento. Por lo tanto, tampoco la x cuarta es una variable. Si yo me voy más adelante, aquí hay una letra que es x cúbica, y si se dan cuenta, nada más está siendo multiplicado por el 4, no está siendo afectada por ninguna función trigonométrica. Por lo tanto, la única variable es x cúbica. Ya que tengo las variables, me voy a multiplicar las funciones exponenciales. La única función exponencial que tengo es la del número Neper. Recuerden que una función exponencial es una base elevada al exponente. Por lo tanto, aquí me va a quedar el número Neper elevado a la x elevado a la 7 tercios. Luego me voy con las funciones logarítmicas. Si ustedes observan, en este término no hay funciones logarítmicas, y no haber funciones logarítmicas, no voy a escribir ninguna función logarítmica. Luego me voy con las funciones trigonométricas. Si observan, la única función trigonométrica es el seno, por lo tanto escribo el seno de 7 medios de x cuarta. Y por último, buscaría las arcofunciones, pero en todo este término no hay ninguna arcofunción, por lo tanto ya terminé de hacer la multiplicación de los elementos que forman parte del primer término. Una vez que hice operaciones, me voy al segundo término, y en el segundo término hago lo mismo. Lo primero es multiplicar signos. Si ustedes observan, hay un signo que es la suma, no hay otro signo, por lo tanto el signo es positivo. Me voy al coeficiente. El 7 medios es un número, pero como está siendo afectado por el coseno, no se llama coeficiente, sino se llama argumento. El siguiente número es un 4, pero este 4 es un exponente, por lo tanto tampoco es coeficiente. El siguiente número es un 7 tercios, pero el 7 tercios también es exponente, por lo tanto no es coeficiente. Me voy al siguiente, aquí hay un 7 tercios que va a multiplicar a la x. Y entonces, ese 7 tercios, este 7 tercios sí es coeficiente, porque solamente está multiplicando a lo demás. Y por último, el 4 tercios está en la posición de superíndice, por lo tanto es un exponente, y eso implica que no es coeficiente. Por lo tanto, el único coeficiente es el 7 tercios.
Continúo, me voy con las variables. Si busco variables, aquí hay una x cuarta, pero como está siendo afectada por el coseno, es un argumento, por lo tanto la x cuarta no es variable. Me voy a esta otra x, esta x de aquí arriba está en superíndice, por lo tanto es un exponente, y eso quiere decir que no es variable. Y me voy a esta última x, y si se dan cuenta esta x sí está multiplicando al 7 tercios, y no hay ninguna función. Por lo tanto, esta x a la 4 tercios sí es una variable. Y como es una variable, entonces hay que escribir x a la 4 tercios. Pero resulta que a mí no me permiten escribir exponentes racionales. No me permiten escribir exponentes que tengan una fracción. Como no me lo permiten, lo que debo de hacer es algo, se lo voy a escribir aquí, que ya se los incluí en sus conceptos de álgebra, que se llama racionalizar el exponente. Y racionalizar el exponente quiere decir que si yo tengo un x a la 4 tercios, ahorita te pongo cremita. Y entonces este 4 tercios proviene de una multiplicación de dos bases donde el exponente de la primera es el número entero. Si ustedes buscan cuántos enteros hay en 4 tercios, aquí hay un entero, que son 3 tercios, y del 3 tercios sobra un tercio, un entero más un tercio me da 4 tercios, y entonces la x a la 4 tercios se va a escribir como una x por leyes de los exponentes, el denominador en el exponente es el índice de la raíz, y esto me queda una raíz cúbica de x. Por lo tanto, cuando yo escriba las variables, o cuando yo escriba cualquier otra cosa, hay que racionalizar al exponente. Por lo tanto, aquí me queda una x que multiplica a la raíz cúbica de x. Entonces es una variable, pero por el exponente, debido a eso, tuve que racionalizar el exponente, debido a que es una variable, y que este procedimiento es de álgebra, y que lo vamos a estar utilizando en todo el curso. En todos los resultados donde haya raíces, hay que racionalizar el exponente. Bueno, me voy al siguiente. Funciones exponenciales son bases con exponentes. La función exponencial, la única que tengo es la del número Neper, por lo tanto aquí es un número Neper elevado a la x a la 7 tercios. Fíjense cómo aquí no estoy racionalizando el exponente porque ya es exponente. Por eso este exponente no se puede racionalizar el exponente porque ya es un exponente. Y luego de las funciones exponenciales siguen funciones logarítmicas. En el segundo término no hay funciones logarítmicas. Luego siguen funciones trigonométricas, donde la única función trigonométrica es el coseno de 7 medios de x cuarta. Y arcofunciones, pues no hay arcofunciones. Una vez que ya hice todas las operaciones, todo esto debe estar multiplicado por la diferencial de x, porque acuérdense que estoy calculando una diferencial. ¿Sale bien? Bueno, vayan viendo cómo hay que estar aplicando varios conceptos que ya conocen, ¿eh? Y que si esos conceptos no los habían estado manejando, pues simplemente hay que irse adecuando, hay que irse administrando para empezar a manejarlos y aplicarlos en cada uno de los ejercicios. Bueno, por último, ¿cómo sé que ya terminé la derivada? Pues la derivada sé que ya terminó hasta que termine de hacer operaciones. Por lo tanto, la siguiente operación, debido a que ya hice todas las multiplicaciones, sería hacer la suma. Pero no hay sumas porque no son términos semejantes. Pero recuerden que las operaciones también forma parte de las operaciones algo que se llama factorizar. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar, y la factorización siempre obedece a factorizar el factor común. La mayoría de las factorizaciones solamente son referidas a factorizar el factor común. Por lo tanto, la diferencial de f de x se va a calcular como, bueno, primeramente, ¿cuál es el factor común con respecto al signo? Pues debido a que comienza con un menos, vamos a considerar que el factor común es un menos. Luego, ¿qué factor común hay en el numerador? ¿Por qué digo numerador? Porque aquí hay un 14 que está dividido entre un 1. Por lo tanto, el factor común en el numerador, entre este 7 y este 14, fíjense cómo el 14 es el producto de 7 por 2 y el 7 es un producto de 7 por 1. Por lo tanto, el factor común en el numerador
en el numerador es un 7. Si yo me voy al denominador, el factor común entre este 1 que está aquí y este 3 que está aquí, pues el factor común es el 1. ¿Por qué es el 1? Porque aquí el 3 es 3 por 1 y aquí este 1 pues es 1 por 1. Luego, me voy al factor común en la variable. En la variable aquí tengo una x cúbica y en la variable aquí tengo una x elevado a la 1. Recuerden que la raíz es, el cubo es de, el 3 es de la raíz cúbica. Por lo tanto, el factor común entre x y x cúbica es una x, porque esta x cúbica es el producto de x por x cuadrada, y esta x pues nada más es x, por eso el factor común es x. Luego, me voy al factor común en la función exponencial, sigo el mismo orden que tenía por acá, y el factor común en la función exponencial es el número Neper elevado a la x a la 7 tercios, donde aquí ya puedo escribir que es la raíz cúbica de x séptima. Recuerden que aquí no se racionaliza el exponente porque este ya es exponente. Solamente aplico leyes de los exponentes para que ya se vea más adecuado el resultado. Luego me voy a la función trigonométrica y si se dan cuenta en la función trigonométrica no hay factor común porque una se llama seno y la otra se llama coseno. Entonces este que acabo de declarar aquí, este es el factor común que me está sirviendo para factorizar. Y ya que tengo el factor común, pues lo único que debo de hacer es la división para que en la división vea lo que sigue. Menos entre menos me da más. Comienzo con signos. 14 entre 7 me queda 2. Esos son los coeficientes. X cúbica entre x me queda x cuadrada. Esas fueron las variables. E a la x a la 7 tercios entre e a la raíz cúbica de x séptima me da 1 y este 1 por 2 sigue siendo 2. Y el seno entre la unidad, porque aquí hay una unidad, entonces esto me queda el seno de 7 medios de x cuarta. Me voy al siguiente término. Más entre menos me queda menos. Recuerden que ese es el procedimiento para factorizar. 7 en el numerador entre 7 en el numerador me queda 1. 3 en el denominador entre 1 en el denominador me queda 3. X entre esta x me queda 1 y 1 por 1 sigue siendo 1. La raíz cúbica no hay con quién, por lo tanto aquí me queda la raíz cúbica de x. Luego, la función exponencial que es e a la x a la 7 tercios entre e a la raíz cúbica de x a la 7 es 1 y este 1 por el otro 1 sigue siendo 1. Y por último el coseno, entre no tiene con quién, me queda un coseno de 7 medios de x cuarta y todo esto va a ser multiplicado por la diferencial de x. ¿Cómo sé si ya acabé? Sé que ya acabé porque ya no puedo hacer operaciones. Si se dan cuenta que hay una resta, pero los dos no son términos semejantes, por lo tanto no se puede hacer la resta. Ya no hay factor común porque acabo de hacer la factorización por factor común. Por lo tanto, en ese momento sé que ya acabó la derivada y por lo tanto este es el resultado adecuado del cálculo de la diferencial. ¿Duda, chiquillos? Recuerden que si tienen duda a la mitad del ejercicio, vayan diciendo. Dime, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dudas no? Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a irnos a la siguiente diferencial, porque es necesario que la vaya... Profe, Dime, yo sí tengo una duda. dime. Me hago muchas bolas en la factorización. Ajá. La factorización siempre va referido al concepto. Acuérdate que el mayor problema que tenemos es que todos los cursos que te han dado te han dicho, hazle así, hazle así, hazle así, hazle así. Pero en general, e inclusive lo ven en la red, ¿no? Ven los videos de Julio Profe y de otros videos, y pues son una vergüenza porque nunca te dan el concepto, sino solamente te dicen, hazle así, pero nunca te dan el concepto. Entonces, debido a eso es la pregunta que me acabas de hacer. Lo primero que debes de identificar es qué es un factor. Y entonces, lo que tendrías que ver aquí es que el menos es un factor porque está multiplicando al 14. Déjate, lo pongo con otro color para que no haya confusiones. El menos multiplica al 14. Pero el 14 también tiene un 1 abajo, porque tú sabes que los numeradores se les puede poner un 1 en el denominador.
y el 14 multiplica la x, y la x multiplica la función exponencial, y la función exponencial multiplica el seno, y el seno de 7 medios ya no multiplica a nadie, sino hasta ahí en todas las multiplicaciones se acabó todos los factores, y todos estos factores conforman un término, y todos los términos, que es lo que yo te puse hasta acá arriba, un término siempre va a tener signo, coeficiente, variable con exponente, función exponencial, función logarítmica, función trigonométrica y arcofunción. Entonces, ahí lo que debes de ver es cuál de estos factores son comunes. Entonces, en el ejemplo que te acabo de poner, resulta que el primer factor es un más, porque multiplica el 7 tercios, porque multiplica a x a la 1, porque multiplica la raíz cúbica, porque multiplica el número Neper y porque multiplica el coseno. Como es coseno de 7 medios, aquí no hay una multiplicación, sino es el coseno de 7 medios. Entonces, lo que hay que buscar es cuál de esos elementos, donde tú ya sabes, préstamelo, donde tú sabes que cada elemento tiene un nombre y ese nombre va referido a un factor, tienes que ver cuáles de esos elementos son los que son comunes para poder hacer una factorización usando el factor común. Usando el factor común. Entonces, por eso te decía, ¿no? ¿Cuál es el factor común del signo? Voy a estarlo marcando y luego lo voy a estar borrando, para que no vaya haciendo mucho ruido con tantas líneas. Este factor se llama resta. Este factor se llama más. El factor común, pues no hay común porque los dos son diferentes. Sin embargo, puedes dejar el signo menos como factor porque es el primero. Ya que viste el factor signo, te vas con el factor número. Pero el número hay numerador y denominador. Aquí el factor 14 con el factor 7, pues resulta que sí hay un factor común, porque el 14 está formado de 2 por 7, perdón, lo puedes obtener como 2 por 7, y el 7 lo puedes obtener como 7 por 1. Por lo tanto, el factor común entre el 14 y el 7, pues es el 7, porque en los dos hay un 7. Aquí hay un 7 por 2 y aquí hay un 7 por 1. Y ya que viste el factor común en el numerador, te vas al denominador. ¿Cuál es el factor común en el denominador? Pues el único factor es el 1, porque aquí es 1 por 1 y aquí es 1 por 3. El factor que se repite en los dos, en las dos posiciones, digámosle así, es el factor 1. Y así te sigues con los demás. Pero lo que deben de quedarles como que claro es que entiendan que son factores. Me voy al x cúbica. Aquí hay un factor x cúbica y aquí hay un factor x a la 1. ¿Cuál es el factor común? Pues aquí es x por x por x, porque la potencia te dice que multipliques 3 veces a la x, y aquí solamente hay una x. Como aquí tienes 3x y como aquí tienes una x, pues el factor común solamente es una x, que es esta. Y luego, el factor común, aquí hay un número Neper, acuérdate que vamos en la función exponencial, aquí hay un número Neper, aquí hay otro número Neper, y si te das cuenta es el mismo, por eso es el factor común. Y con lo que hace referencia a las funciones trigonométricas, pues resulta que aquí hay un seno y aquí hay un coseno, estamos viendo funciones trigonométricas, pues resulta que ya no son comunes, porque una función se llama seno y la otra función se llama coseno. Ahora la duda podría decir, pero es que tienen el mismo argumento. Sí, pero el argumento no es parte del término, porque lo único que es parte del término es el signo, el coeficiente, la variable con exponente, la función exponencial, la función logarítmica, la función trigonométrica y el arcofunción. O sea, el argumento no es un factor. El argumento es en lo que tú aplicas la función trigonométrica. De ahí, ahí viene la sugerencia. Por favor, apréndanse todos los conceptos que les estoy dando en las hojas que subí a Classroom, porque en esas hojas vienen los conceptos tal cual debe de ser, y muchas veces en cursos anteriores no te manejan los conceptos y solamente te dicen cancélalo, elimínalo, quítalo, pásalo, bájalo, cámbialo de lugar, etcétera, etcétera, pero no te hacen referencia a que todo lo que estás viendo en matemáticas básicamente son conceptos. ¿Cuál es el concepto de un término? Es una multiplicación. ¿Una multiplicación de qué? De varios elementos. ¿De qué elementos? De un signo. ¿Qué es un signo? Menos o más. ¿Qué es un coeficiente? Un número. ¿Qué es una variable? Una letra. ¿Qué es una función? Etcétera, etcétera, ¿no?
Dime, Yo tengo una duda. dime. Nada más vamos a racionalizar cuando única y exclusivamente sea una variable con exponentes. Exacto. Solamente se racionalizan las variables con exponentes, pero también acuérdate que pudiera ser que el número Neper estuviera elevado a las 5 medios. Y si tú te das cuenta, entonces ahí lo puedes racionalizar porque deja cambiarle. En lugar de a las 5 medios, deja ponerle a las 7 medios. En una a las 7 medios, pues resulta que que el 7 medios tiene 3 enteros y te sobra un medio. Entonces el a las 7 medios, tú lo puedes escribir como una cúbica por la raíz de utilizando leyes de los exponentes. Entonces básicamente lo que tú puedes racionalizar el exponente son todas las bases con exponentes. Pero también acuérdate que puedes racionalizar el denominador y también puedes racionalizar al radicando. Hay 3 racionalizaciones diferentes. Esas 3 racionalizaciones están explicadas en mi canal de YouTube, en la parte de álgebra, si quieres ver más ejercicios, o si quieres ver nada más el concepto, en las fotografías que te subí a Classroom, ahí vienen todas esas definiciones y que vamos a estar utilizando. Lo que van a entender a lo largo del curso es que como todas mis clases las doy con conceptos, y obviamente si se han dado cuenta les estoy explicando los conceptos, llega un momento en que en verdad entiendes matemáticas. No solamente como que medio pasaste el curso, y pasaste porque el examen estuvo muy fácil o porque ya habías hecho un ejercicio parecido, sino pasaste porque de veras entiendes el concepto que tienes que aplicar, y entiendes que los procedimientos es una unión de conceptos. Un concepto fue derivar, un concepto fue hacer operaciones, un concepto fue factorizar, un concepto fue racionalizar, y todos esos conceptos los unes de acuerdo a lo que puedas hacer, y lo que puedas hacer va definitivamente ligado a que entiendas cómo aplicar el concepto. Ahí va a ser la fortaleza que yo te voy a dar, porque en verdad vas a aprender a hacer las cosas y saber por qué las haces, y no nada más hacerlas porque el maestro las hizo y porque quién sabe por qué fue, pero así fue, ¿no? ¿Sale bien? Por favor, todas las dudas pregúntenmelas. ¿Qué pasó? No, dije gracias. Ah, gracias a ti. Sale bien. Entonces, por favor, no se me... Profesor, Dime. disculpe, tengo una duda. En el factor común, Ajá. en el número éter, ¿por qué lo factorizó de esa manera de 7 a la séptima raíz de... No, raíz cúbica de 7 a la séptima? Ah, bueno, vamos a aclarar ahí dos cosas. No lo factoricé, sino lo que hice fue que en las leyes de los exponentes, te lo voy a poner aquí abajo. Si tú tienes una variable elevada a un exponente y una raíz que tiene un índice m, la ley de los exponentes dice que tú lo puedes escribir como el exponente que es n entre el índice de la raíz que es la m. Por eso, aquí cuando yo tenía 7 tercios, te lo voy a poner aquí abajo, una x a las 7 tercios quiere decir que es una x que tiene un exponente 7 y tiene un índice de la raíz que es 3, donde esto no es factorizar. Factorizar es expresar en factores. Esto es algo que se llama leyes de los exponentes. Recuerda, factorizar es expresar en factores. Por eso aquí hay dos factores. Este factor es todo el factor común y el otro factor fue lo demás. Por eso aquí se llama factorizar, porque expresa en factores. Pero lo que apliqué aquí arriba en el exponente se llama leyes de los exponentes y que obedece a la cuarta ley. Recuerden que nada más son 4 leyes de los exponentes. Muchos maestros dicen que son como 20. No es cierto, nada más son 4 y 2 propiedades. Y que obviamente esas leyes ya se las mandé a Classroom para que sepan exactamente cuáles son las leyes. La gran ventaja que tienen ahorita en trabajar en línea es que todos los formularios que quieran los pueden tener a la mano. Así que ténganlos allá a un ladito para que cada vez que yo les hable de leyes de los exponentes rápidamente vean que hay 4 leyes y que una de esas se está aplicando. Que hay 2 propiedades y que esas propiedades las voy a estar aplicando. Que hay una racionalización del denominador que voy a ser la que voy a estar aplicando. Que hay 28 fórmulas de derivadas y que las derivadas las tienen que aprendérselas
como yo se los mandé, les mandé también una fotografía, un PDF creo, del formulario de cálculo diferencial, donde se tienen que aprender las fórmulas así, porque muchas veces dicen, la derivada del seno es el coseno, la derivada de la suma es la multiplicación, la derivada de la división es la resta, y en realidad no se aprendieron las fórmulas porque no están diciendo los nombres adecuados. En otras palabras, el concepto no se lo aprendieron porque no están diciendo todos los nombres de todos los elementos que están formando el resultado de la derivada. Así que por favor, vayan estudiando, vayan aprendiéndoselo y se van a dar cuenta que en algún momento va a ser como que el pan de todos los días, ¿no? En verdad, hablarle a cada partecita de lo que estoy escribiendo con su nombre adecuado y no nada más ponerles ahí nombrecitos, ¿no? Como esto que les acabo de decir, el menos multiplica el 14, entonces en realidad se debe de leer menos por 14 por x cúbica. Y ya ven que en toda su vida les han dicho menos 14x cúbica, pero en realidad es un menos por 14 por x cúbica por e, etcétera, ¿no? Y que eso hay que tenerlo presente en el momento que estoy haciendo derivadas, integrales y todo lo que viene en la superior, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No tengan temor, ¿eh? O sea, cualquier pregunta se las contesto, pero sí debe quedar bien claro todo lo que voy a estar haciendo, porque cálculo integral voy a tener que seguir creciendo en interpretaciones, pero ya no voy a crecer en álgebra. O sea, el álgebra es la misma para todos los cursos. Y la ventaja de eso es que cuando lleguen a la superior, el álgebra, si se la aprenden bien conmigo, en todos sus cursos de matemáticas es la misma álgebra y solamente les enseñan a interpretar. Y eso me da mucha fortaleza porque llegando a la superior va a ser pan comido, porque todas las materias que llevan mate, que son todas, en filosofía, en historia, en psicología, pues son muchas matemáticas lo que están manejando. Aunque la materia se llama historia 1, historia 2, historia 3, en realidad todo el análisis matemático que hacen de la historia pues es bastante pesado, ¿no? Pero todo lleva álgebra. Entonces que les queden bien los conceptos y se van a dar cuenta que lo demás es interpretación. ¿Alguna otra duda? Yo, profesor, Dime. ¿me puede repetir por qué el exponente x que está elevado a 7 tercios no se racionalizó? Es favor. Que si te das cuenta que el nombre se llama racionalizar al exponente. Sí. Pero si tú te das cuenta, aquí el exponente es la x. Ajá. Entonces, como el exponente es la x, solamente la x, o sea, la x es el exponente, tú no puedes racionalizar a la x. Ok. Pero en cambio, cuando yo estoy hablando de por acá de una x a la 4 tercios, el exponente es 4 tercios. Y ese sí lo puedes racionalizar porque el 4 tercios se forma de la suma de 1 más 1 tercio. Y acuérdate que la ley de los exponentes menciona que si tú multiplicas dos bases con diferente exponente, lo que haces es sumar los exponentes. Debido a eso el nombrecito, ¿no? O sea, racionalizar el exponente es que tienes que fijarte cuál es el exponente y ver si ese exponente lo puedes expresar como una suma. Pero en este caso, esta x del número Neper, esta x tú no la puedes expresar como una suma. Y como no la puedes expresar como una suma a esta x, entonces no puedes racionalizar ese exponente. Pero aquí sí, porque este 4 tercios que estoy marcando por acá, proviene de una suma de un entero más un tercio. Por eso, sí puede racionalizar el exponente, porque se expresa como una suma, y en el caso de esta x no se puede, porque esta x no se puede expresar como una suma. ¿Sale bien? Ok, gracias. Ok. ¿Cualquier duda? Gracias. Dime. ¿Qué pasó? Tengo una pregunta. ¿Por qué el paréntesis termina como 2x cuadrada seno de 7 sobre 2x a la cuarta? ¿Ah, este de aquí? Acuérdate que cuando tú estás haciendo el procedimiento de factorizar, y eso también no se los enseñan, si tú vas a factorizar, te voy a poner el ejemplo aquí abajo. Si tú tienes una x cúbica menos, un 5 menos 5x cuadrada, esto lo viste en álgebra. Y en álgebra te decían factoriza eso. Entonces, en álgebra te debieron de haber enseñado que el primer factor es el signo. ¿Cuál es el signo común? Un más. Porque aquí hay un más y aquí hay un menos, y como comienzas con más, por eso el primer factor es el más. El siguiente factor es un número, pero aquí hay un 5 por 1. Este 5 es un 5 por 1, es un 5 por 1, y este 15 es un 5 por 3. Por lo tanto, el factor común que tú tienes en los dos es un 5,
porque en los dos está el factor 5 multiplicado por otro número. Y por último, en la letra, si tú te das cuenta, la x cúbica fue x por x por x. ¿Por qué? Porque la potencia te dice que hay que multiplicar 3 veces a la base. Y esta x cuadrada fue una x por x. En otras palabras, el factor común que tú tienes son estas 2x que están multiplicando y estas 2x que están multiplicando. En otras palabras, el factor común es una x cuadrada. Eso te debieron de haber enseñado en álgebra. Si no te lo enseñaron o si nunca lo viste, ya te lo estoy enseñando para que entiendas cómo aplicar adecuadamente el concepto. Y el detalle es que para terminar la factorización hay que hacer una división. Y esa división debe de ser elemento por elemento. Acuérdate que los elementos siempre son signo, coeficiente, variable con exponente, función exponencial, etcétera, ¿no? Entonces, si divides este más que está aquí, que no aparece, entre este más, el resultado te da un más. Donde este más, pues generalmente no escribimos el más al principio. Si tú divides el siguiente elemento, que es el coeficiente, 5 entre 5 te da 1, y este 1 también generalmente no se escribe. Y el siguiente elemento es una x cúbica entre x cuadrada, que por leyes de los exponentes te da una x. Vamos al siguiente término. Este signo menos entre este signo más te da un menos. Este número 15 entre este número 5 te da un 3. Y esta x cuadrada entre esta x cuadrada te da un 1. Y el 1 por 3 sigue siendo 3. En otras palabras, lo que te acabo de explicar aquí es que siempre que hagas una factorización por factor común, lo primero es reconocer visualmente, separándolos por elementos, cuáles son los factores comunes, y una vez que hayas reconocido los factores comunes, el procedimiento es dividir. Entonces, de lo que tú me preguntabas, es lo que te acabo de explicar. Lo que hiciste fue una división, y si te das cuenta, divides signo entre signo, te da más. Este 14 entre este 7 te da un 2. Este 1 que está en el denominador entre este 1 que está en el denominador te da 1, el cual no lo escribes. Esta x cúbica entre la x te da una x cuadrada, y el seno pues se divide entre 1 porque no hay con quién dividirlo. Acuérdate que el elemento se llama función trigonométrica, no hay con quién dividirlo. Por lo tanto, el seno de 7 medios de x cuarta entre 1, porque no hay otra función con quien dividirlo, te sigue quedando seno de 7 medios de x cuarta. Eso quiere decir que este que te estoy marcando aquí provino de una división del primer factor entre el factor común. Y ese procedimiento te lo debieron de haber enseñado en álgebra y también en geometría analítica. Si no te lo enseñaron, no pasa nada, estás en cálculo integral, estás conmigo, te voy a enseñar las cosas como son, solamente pregúntenme para que no les quede duda. ¿Sale bien? Vale. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, el detalle de cálculo integral es que es un montón de conceptos, pero que los tienen que aplicar bien. Y si entienden bien los conceptos, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Si no entienden bien los conceptos, entonces sí pudiera haber un problema grave, porque entonces no sé qué es lo que voy a hacer en el momento del examen o de la evaluación, o peor tantito, en el momento que ustedes lleguen a la superior y que entonces tengan algunas situaciones adversas, ¿no? Bueno, vamos a seguir calculando diferenciales. Las diferenciales que estoy mostrando son similares a las que les estoy dejando de tarea, para que en el momento que ustedes hagan la tarea, pues tengan la referencia de lo que les estoy enseñando, y obviamente si se llega a agarrar la clase, espero que sí, puedan repasar la clase si fuera necesario, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra. Aquí voy a escribir un 5 por un arco. Espérenme tantito. Se me fue. A veces ocurren algunas fallas técnicas. Ok. Dejen otra vez, me regreso. Ok. Bueno, otra vez ya deben de estar viendo el pizarrón
electrónico, donde les estoy haciendo los ejercicios. Y aquí vamos a hacer un 5 por el arco secante. Profe, no se ve. Ok, Profe, no estamos viendo el... ahí voy. Otra vez déjense los No se comparto. ve. Ahí voy. Va de nuevo. Acuérdense que luego empieza a fallar un poco la tecnología. Y hay ahí algunas situaciones, ¿no? Ahorita me regreso. Sale bien. Va de nuevo. Listo. ¿Ya lo ven? Profe, sigue sin verse. ¿Ya lo ven? Ya. ¿Ya? Ok, sale bien. Bueno, entonces Ya, ahora. la f de x la voy a calcular como un 5 por el arco secante de la raíz cúbica de 1 menos la raíz cuadrada de x. ¿Sale bien? Entonces, nada más acuérdense que la derivada simplemente es un procedimiento que obedece a la aplicación de conceptos. Si ustedes dominan el concepto, van a entender que el procedimiento no se lo tienen que aprender de memoria, sino que el procedimiento surge porque cada concepto te da un resultado diferente, donde dependiendo del resultado, sabes cuál es el siguiente concepto a aplicar. Es ligar nada más pedacitos, pues. Bueno, entonces la empiezo. Primeramente, si yo quiero derivar esto, debe de haber fórmulas para derivarlo. La primera es una multiplicación. Sabemos que sí existe la fórmula de la multiplicación porque es una constante por una función, por un arco función, perdón. Por lo tanto, sí hay una fórmula. Pero si ustedes ven la raíz cúbica, ahí ya me metí en un pequeño detalle, porque en realidad no existe una fórmula para calcular las derivadas de las raíces cúbicas. Por lo tanto, lo que voy a aplicar van a ser leyes de los exponentes. Se los voy poniendo para que se vayan familiarizando con lo que voy a hacer, ¿eh? Entonces, esto va a ser un 5 multiplicado por el arco secante de... Para escribir raíz cúbica, acuérdense que es el exponente del radicando. El radicando es lo que está dentro del radical. El radical es el símbolo de la raíz. Y si se dan cuenta, el exponente que tiene el radicando es el exponente 1. Por lo tanto, esto va a estar elevado a la 1 entre 3. El 3 es el índice de la raíz. Luego, vamos a ver el radicando. Recuerden que el radicando es lo que está dentro del radical. Por lo tanto, es un 1. El 1 sí tiene derivada, la resta sí tiene derivada, pero la raíz como tal no tiene derivada. Entonces vamos a escribirlo como un x a la 1 medio. Recuerden que el exponente 1 es de la x y el índice de la raíz 2 es de la raíz cuadrada. Entonces, teniendo como referencia eso, pues ya tengo una función que sí se puede derivar porque existe la fórmula de todo lo que hay ahí. Una vez ya teniendo eso, que básicamente siempre va a ser leyes de los exponentes o propiedades de los exponentes, entonces ahora sí vamos a derivar. Y si vamos a derivar, ya puedo escribir la diferencial de la función va a ser, tengo una multiplicación. ¿De qué es la multiplicación? Ah, pues es una constante por una función. ¿Cuál es la derivada de una constante por una función? Pues va a ser la constante por la derivada de la función. Pero si ustedes se acuerdan, la derivada de la función obedece a una fórmula que es una división. Y va a ser la división de 1 entre el argumento. Si ustedes revisan el argumento es 1 menos x a la 1 medio elevado a la 1 tercio. Todo eso fue el argumento. Y ese debe de estar multiplicado por el argumento al cuadrado menos 1. ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento es 1 menos x a la 1 medio. Todo esto elevado a la 1 tercio, pero todavía eso debe de estar elevado al cuadrado. Entonces, lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí le pongo unas llavecitas para ver la multiplicación. Y entonces, repito la fórmula. Es 1 entre el argumento por el argumento al cuadrado menos 1. Cierro la llavecita que está indicándome la parte de la derivada. Y luego es por la derivada del argumento. Acuérdense de las fórmulas. Las fórmulas se las tienen que aprender tal cual, ¿no?
Ahora, si ustedes observan, el argumento es una potencia. Y al ser el argumento una potencia, el resultado es el exponente multiplicado por la base, donde la base es 1. Es 1 menos x a la 1 medio elevado al exponente que tenía menos 1. Si se acuerdan, el exponente que tenía era 1/3 y ese 1/3 le restan 1, lo pueden hacer en su calculadora y el resultado aquí les queda menos 2/3. Es el exponente, es el exponente. Profe, Dime. una pregunta. Entonces, el 1 sobre todo lo que está en el denominador, ¿esto es la derivada del arco seno? Ajá, Secante, perdón. sí. Déjense las pongo por acá, porque a lo mejor no se acuerdan. La derivada del arco secante es 1 entre el argumento por la raíz cuadrada del argumento al cuadrado menos 1 por la derivada del argumento. ¿Sale bien? Bueno, apaguen su micrófono, porfa, para que vean. Sale bien. Entonces, Dime. ¿puedo preguntar algo más? Sí, sí, por favor. O sea, tengo 5 por la derivada de la derivada del arco secante. Ajá. Y luego porque ahí estoy multiplicando el 1/3 por el argumento al exponente menos 1. Ah, porque en la fórmula es 1 entre el argumento por la raíz cuadrada del argumento al cuadrado menos 1 por la derivada del argumento. Entonces, todo lo que te estoy poniendo acá es la última parte, que es la derivada del argumento. Y lo que te puse aquí fue el argumento por el argumento al cuadrado menos 1, que es lo que dice la fórmula. Y lo que va aquí al último, que todavía no lo termino, precisamente es la derivada del argumento. ¿El argumento de quién? Pues el argumento del arco secante. Acuérdate que este se llama argumento. ¿Está bien? Ok, gracias. Vale, ¿de qué? Acuérdense que la manera en que les estoy enseñando yo es con nombres apropiados, con conceptos apropiados, para que en verdad aprendan a hacer cualquier derivada sin importar qué difícil o qué fácil sea. Pero para eso hay que aprenderse los nombres. Entonces vengan con confianza, por favor, porque hay que subir el nivel para que cuando lleguen a la superior no tengan ningún problema. Bueno, continuando con lo que les estaba explicando, eso quiere decir que este se llama exponente, esta se llama base, este de por acá es el exponente menos 1 y lo que me hace falta aquí es derivar la base. Y la base pues obviamente es esta base, ¿no? Dime. Una pregunta, ¿qué pasó con la raíz cuadrada que estaba englobando a u cuadrada menos 1? Que está aquí al principio, ¿no? Es que esta raíz cuadrada yo la escribí como x a la 1 medio por leyes de los exponentes. Acuérdate que si tú tienes una base elevado al exponente, la raíz mésima, entonces eso tú lo puedes escribir como la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Entonces lo único que hice fue cambiarte la raíz cuadrada por una x a la 1 medio, porque esa sí se puede derivar. Y una raíz cuadrada, aunque haya una fórmula, no me gusta mucho utilizar esa fórmula, porque cuando llegas a racionalizar, como que ahí te metes en problemas. Por eso mejor yo la manejo como una u a la n, y así nada más te aprendes una sola fórmula. ¿Sale bien? No, pero la de la derivada, la que está en 1 sobre u multiplicado por la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1, ¿qué le pasó a esa raíz cuadrada? ¿A la raíz cuadrada? Aquí está la raíz cuadrada. Aquí está. ¿Esta raíz cuadrada es la que me estás preguntando? ¿Cuál no? La No que, veo dónde está la, que, la que estoy circulando con verde. Hasta arriba. No, ya en la derivada. Ya en la derivada. Ajá, creo que quiere decir que los corchetes deberían estar elevados a la 1 medio, ¿no? Los corchetes deberían estar elevados a la 1 medio. Ajá, porque yo tengo u al cuadrado menos 1, pero Ajá. todo eso es la raíz y ahí no está Ah, sí, tienes ni elevado razón. ni su raíz. Sí, cierto, muy bien, Dios se los pague. Tienen razón. En lugar de estas llaves, disculpen,
en lugar de estas llaves, tienen razón, aquí va una raíz enorme que me comí. Sí, tienen razón, disculpen. Luego, entre estar checando tantas cosas aquí en mi casa y allá, sí, tienen razón. Esta raíz cuadrada es la raíz cuadrada de la fórmula. Sí, tienes razón, discúlpame. Entonces, no eran llavecitas, sino era raíz englobando el argumento al cuadrado y englobando el menos 1. O sea, la raíz cuadrada termina hasta acá. ¿Sale bien? Sí, disculpen, y gracias. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces le sigo. Es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Si yo voy a derivar la base, pues resulta que el 1 es una constante y el concepto es que la derivada de una constante es 0. Pero como es una resta, es la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. Y entonces la derivada de x a la 1 medio, al ser una base al exponente, es el exponente por la base, donde la base es una x, elevado al exponente que tenía menos 1. Y si yo al 1 medio le resto un entero, me queda menos 1 medio. Y se cierra porque ahí acaba. Es el exponente por la base, el exponente menos 1 por la derivada de la base. Y ya todo esto, ya que haya concluido, por aquí abrí un corchete, cierro el corchete por acá, y todo eso lo multiplico por diferencial x. Porque acuérdense que estoy calculando diferenciales. Entonces hay que aplicar la fórmula de la derivada, que fue la primera parte, y al final multiplicarla por la diferencial, por el concepto que estoy calculando diferenciales. ¿Sale bien? Bueno, váyanse aprendiendo las fórmulas, por favor. Aquí lo importante en cálculo diferencial es aprender todas las fórmulas. Si no se las aprenden, pues ahí tienen el formulario a la mano. Poco a poco se las van a ir aprendiendo. Y recuerden cómo se llaman los elementos y apliquen la fórmula de acuerdo al nombre del elemento. Porque si no, luego como que se vuelve muy oscuro, pues. Bueno, una vez teniendo eso, acuérdense que lo que sigue es hacer operaciones. Pero la operación obedece a que van a ser las multiplicaciones dentro del término y luego se van al siguiente término y luego al siguiente término, etcétera. Y aquí les recuerdo, en los términos, la primera parte del término se llama signo, la segunda parte del término se llama coeficiente, la tercera parte del término se llama variable con exponente, la siguiente se llama función exponencial, donde esa función exponencial está formada de una base y un exponente, luego continúa la función logarítmica, luego continúa... Profe, Dime. pero ¿no falta el segundo término por la derivada del primero? Ok. ¿Sí te diste cuenta que te había dicho que Sí, era que es 0. que es una constante por la función? Entonces, la O derivada... sea, sí que es 0. No, espérame, déjate explico. Es que no estoy derivando una multiplicación de dos funciones. Acuérdense que la derivada de la multiplicación de dos funciones es el primer factor por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primer factor. Pero esa es cuando tengo dos funciones. Y si se acuerdan, yo les dije al principio que aquí es la multiplicación de una constante. Y debido a que es una constante, entonces esta fórmula que acabo de escribir aquí, esa no la voy a utilizar. Y no la voy a utilizar por la única y sencilla razón que no son dos funciones, sino es una constante por una función. Y la derivada de una constante por una función es solamente la misma constante multiplicada por la derivada de la única función. La otra parte que pertenece a la fórmula que estoy borrando aquí, esa no va porque no estoy multiplicando dos funciones. Estoy multiplicando una constante por una función. De ahí viene lo que les decía, ¿no? Apréndense bien las fórmulas, porque si no, piensan que todas las multiplicaciones es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primero, y no es cierto. Son dos fórmulas diferentes. Una es la de la constante por la función y la otra es la del producto de dos funciones. ¿Sale bien? ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Ok, de nada. Entonces, apréndanse las fórmulas. Sé que a lo mejor ahorita como que es demasiado, pero tengan en cuenta que es algo que deben de saber y que por alguna extraña razón no se las enseñaron bien. O quizás no puse mucha atención y por eso no lo comprendí bien. No importando cuál sea la situación, procuren ahora sí aprendérselas bien, porque lo que sigue es la superior. Y en la superior no crean que los van a tratar de bonito como los tratamos nosotros.
son un poquito demasiado exigentes en muchas cosas. Bueno, sale bien. Le continúo. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, les había dicho, hay que hacer las operaciones multiplicando los elementos en cada término. Y si ustedes se dan cuenta, vean cómo aquí hay un 5 por una fracción, por un tercio, por un paréntesis, por otro paréntesis, por la diferencial. En otras palabras, como son puros por, la única operación es el por. Eso quiere decir que todo este completo, todo este enorme, es un solo término. O sea, en la otra sí tenía dos términos, porque había una suma, pero aquí no. Aquí todo ese es un único término. Y como es un único término, lo único que debo de hacer es hacer las operaciones, tomando en cuenta que primero voy con el primer elemento que se llama signo. Entonces, le empiezo. ¿Qué signo hay? Pues aquí hay un positivo, aquí hay un positivo. Este no se llama signo porque se llama resta. Este no se llama signo porque se llama resta. Este tampoco se llama signo porque se llama resta. Y lo mismo con este. Aquí hay una resta, aquí hay una resta. Pero si se dan cuenta, aquí hay una resta de 0 menos un medio. En otras palabras, este 0 en realidad no existe. Y eso me lleva entonces a comprender que efectivamente lo que yo tengo aquí es un signo. Y este signo es el signo menos, porque este signo no es una resta, porque hay un 0 menos algo y el 0 en el minuendo es como si no existiera la operación, y por lo tanto efectivamente tengo un signo que es el signo negativo, y por lo tanto hay que escribir el signo desde el principio. Ya multipliqué todos los signos, busqué los signos y los multipliqué. Ahora bien, vamos con los coeficientes. Vamos a buscar coeficientes. Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente es un número que está multiplicando. Y aquí ustedes observan un 5 que está multiplicando. Por lo tanto, este de aquí es coeficiente. Luego, me voy al siguiente. Aquí hay otro 1 que está multiplicando. Por lo tanto, este 1 también es coeficiente. Aquí hay otro 1, pero este 1 le está restando. Por lo tanto, este 1 no es coeficiente, sino es minuendo. Este 1/2 y este 1/3, los dos son exponentes. Por lo tanto, tampoco son coeficientes. Me voy a este 1 y este 1 es minuendo porque es minuendo menos sustraendo. Por lo tanto, este tampoco es coeficiente. Ni el 1/2, ni el 1/3, ni el cuadrado. Y este 1 tampoco porque está restando y por lo tanto es sustrayendo. Pero cuando llego al 1/3, aquí resulta que sí hay un coeficiente. Porque el coeficiente es el 1/3 que está multiplicando y este sí es coeficiente. Me voy al 1, este 1 es minuendo porque es 1 menos, este no es número, el 1/2 tampoco, el menos 2/3 tampoco, el 0 tampoco porque es minuendo, pero resulta que este 1/2, como ya no hay minuendo ni sustrayendo, quiere decir que este sí es coeficiente. Y tengo entonces un coeficiente que es 1/2, y también tengo otro coeficiente que es 1, y también tengo otro coeficiente que es 5. Por lo tanto, ya que identifiqué los tres coeficientes, lo único que debo de hacer es multiplicarlos. Y si yo multiplico el 5 por el 1 por el 1/2, acuérdense que hay que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, resulta que aquí me queda un coeficiente que es 5/2. Al hacer la multiplicación de los coeficientes, que los identifiqué al analizar todo el término. Bueno, ya que tengo coeficientes me voy con variables. Pero es una pregunta. Pregúntame. Ah, perdón, me faltó el 1/3, sí es cierto, se me olvidó el 1/3. Entonces, es 5 por 1/3 por 1/2 y eso me queda 5/6. Sí, Dios te pague. Y eso hay que, así como me están haciendo el favor de corregirme, también ustedes pónganse bien observadores, porque pudieran cometer muchos errores. Por ahí dicen que cálculo integral es el padre de la medicina, porque si en cálculo integral cometes errores, muy seguramente como médico vas a cometer muchos errores. Y si en cálculo integral no cometes errores, es indicio que cuando estés operando en un procedimiento médico, no vas a cometer ningún error y vas a ser un extraordinario médico. Por eso hay que ser muy analista en todas las partecitas, pues. Dime. Ok, sale bien. Bueno, con coeficientes. Ya que acabé con coeficientes, me voy con variables. Acuérdense que las variables son las letras que están multiplicando. Si ustedes observan, aquí hay una x a la 1/2. Pero el x a la 1/2 se está restando. Por lo tanto, está sustrayendo. Esta no es variable. Lo mismo con esta x. Como le está restando al 1, esta se llama sustrayendo y no se llama variable.
Si me voy a esta x a la 1 medio, resulta lo mismo, es un sustrayendo porque está restando. Pero si me voy a esta x a la 1 medio, resulta que esta x a la 1 medio, esta sí es variable, porque esa es una letra que está multiplicando. Por lo tanto, esta x a la 1 medio sí la escribo y es la única variable. Y entonces yo escribiría aquí x a la menos 1 medio. Pero resulta que yo no puedo dejar exponentes negativos. Como no puedo dejar exponentes negativos, aplico una propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes menciona que si ustedes tienen exponentes negativos, la pueden escribir en el denominador de manera positiva. Esa es una propiedad de los exponentes. Eso quiere decir que esta x a la 1 medio yo la puedo escribir como 1 entre x a la más 1 medio. Eso fue propiedades de los exponentes. Pero recordando que el 1 medio provino de una raíz, que es lo que le estoy marcando y que hace ratito me preguntaron y que les expliqué lo que era la ley de los exponentes, eso quiere decir que el x a la 1 medio no se va a escribir como x a la 1 medio, sino se va a escribir como la raíz cuadrada de x. Y lo estoy escribiendo así porque ya estoy escribiendo el resultado. O sea, estoy escribiendo el resultado de las multiplicaciones. Ok, ya hice variables. Me voy con funciones exponenciales. Funciones exponenciales son todas las bases que tienen exponente. Eso es una función exponencial, base con exponente. Si empiezo a buscar, aquí hay una base con exponente. Fíjense cómo la base es la resta y el exponente es el 1/3. Por lo tanto, yo ya puedo escribir esa base con exponente. Y esta base con exponente va a ser 1 menos x a la 1 medio. Pero habíamos dicho hace rato que x a la 1 medio era la raíz de x. Ya lo expreso como raíz porque ya derivé. Acuérdense que lo escribí como exponente porque apenas iba a derivar. Y luego está elevado a la 1/3. Sabemos que la 1/3 se debe de escribir como la raíz cúbica. Y eso pues ya lo tengo ahí comprendido. Bueno, entonces, ahora me voy a la siguiente base con exponente. Si se dan cuenta que hay otra base con exponente, esta base es 1 menos x a la 1 medio al 1/3, pero está elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí puedo hacer operaciones. Y acuérdense que cuando yo tengo una base elevado al exponente y está elevado a otro exponente, se deben de multiplicar los exponentes. Por lo tanto, vamos a escribir aquí que es un por la raíz cuadrada, esa raíz cuadrada que hace ratito me dijeron que me hacía falta, gracias. Y entonces debo de escribir la base que es 1 menos x a la 1 medio. Recordemos que el x a la 1 medio se debe de escribir como raíz de x. Y este 1/3 sería una raíz cúbica, pero al estar elevado al cuadrado es a la 2/3. Y a la 2/3 quiere decir que es la raíz cúbica de la base elevado al cuadrado. La base está elevado al cuadrado y esto tiene una raíz cúbica. Recuerden que eso provino de las leyes de los exponentes. El 1, pues escribo el 1 aquí porque está dentro de la raíz. Y al estar dentro de esta raíz, que hace ratito había olvidado de escribir, pues quiere decir que también es parte de la parte del radical, perdón, parte del radicando. Vuelvo a escribir la raíz, que nada más llega hasta el 1. Acuérdense que estoy con bases con exponentes, por eso estoy escribiendo estas restas. Luego, resulta que aquí hay otra base con exponente. Si ustedes observan, tengo otra vez el 1 menos x a la 1 medio, pero está a la menos 2/3. Entonces, lo primero que debo de entender es que no puedo dejar exponentes negativos, y como no puedo dejar exponentes negativos, utilizo la propiedad, y al utilizar la propiedad, entonces, en el denominador, debo de escribir el 1 menos la raíz de x. Vuelvo a insistir, ahorita estoy escribiendo esta base que tengo casi hasta el final. Y al estar elevado a la menos 2/3, quiere decir que debo de aplicar leyes de los exponentes. Y entonces, esto está elevado al cuadrado y tiene una raíz cúbica. De una vez, haciendo las propiedades de los exponentes y las leyes de los exponentes. Si ustedes se dan cuenta, ya no tengo otra base con exponente,
porque nada más había esta que tengo aquí. Se las voy a marcar un poquito en grande. La única base con exponente es esta que tengo aquí, que fue esta. La siguiente es esta que tengo aquí, que fue esta. Y la última es esta que tengo aquí, que es esta que acabo de marcar. Entonces solamente había 3 bases con exponente que ya las multipliqué y ya las dejé en su respectivo lugar, utilizando propiedades de los exponentes y leyes de los exponentes. Y por último, yo tendría que ver funciones logarítmicas. Si observan, no hay funciones logarítmicas. Tendría que ver también funciones trigonométricas. Si se dan cuenta, no hay funciones trigonométricas. Y luego tendría que ver arcofunciones, pero tampoco hay arcofunciones. Conclusión, ya acabé. Y como ya acabé, lo único que me hace falta es ponerle un 1 aquí arriba, porque este 1 es del numerador. Y recuerden que todas estas raíces las dejé en el denominador. Obviamente al final la multiplico por diferencial x y ya está mi diferencial. ¿Cómo sé que ya acabé? Sé que ya acabé porque ya no se pueden hacer operaciones. ¿Cómo escribes qué? Ope, ti, ti, mis, mis, Profe, y mo. Ok, dime, ¿qué pasa? no se pueden hacer operaciones en la división porque ambas, bueno, las 3 son raíz cúbica. Ok, ahí va la razón. Fíjate, de lo que tú me acabas de decir. Si te das cuenta que el 5, pues nada más es el 5 y 5 por 1 por 1 por 1 sigue siendo 5. El 6 tampoco se puede hacer operación. La raíz de x no hay otra variable solita. Pero si ustedes observan, esta que está aquí se parece a esta que está aquí. A esta que está en medio no se parece porque aquí yo tengo una resta. Pero si ustedes observan, aquí hay un producto, se los voy a escribir. Aquí hay este factor que está siendo multiplicado por este factor. Y si ustedes se acuerdan, aquí yo tenía una base, la base es la resta, que está elevado a la 1/3. Y aquí hay otra base, que es la misma base. Fíjense como aquí hay una resta y aquí hay una resta. Es la misma base, pero solamente que este está elevado a la 1/3, porque desde aquí arriba habíamos dicho que es a la 1/3. Y esta está elevado a la 2/3. En otras palabras, es la misma base, pero las dos, como decía su compañera, tiene raíz cúbica. Y debido a eso, yo puedo hacer la multiplicación. Y si ustedes se acuerdan, si yo multiplico dos bases iguales con exponentes diferentes, el resultado es otra potencia. Disculpen, el resultado es otra potencia. Espérenme, se me perdió la pantalla. Ahí voy, ¿eh? Ok. Voy a volverla a compartir porque creo que la dejé de compartir. ¿Ya la están viendo otra vez? ¿Ya ven otra vez el pizarrón? Ya. Ok, entonces lo que ocurre es que sí puedo hacer la multiplicación. Puedo multiplicar esta raíz por esta raíz. Y si hago la multiplicación, en otras palabras, lo que voy a hacer va a ser una operación. Entonces resulta que me va a quedar que la diferencial de f de x va a ser en el numerador. En el numerador me va a quedar un... perdón, me falta el signo. Primero va el signo que es un menos. Luego, en el numerador está el 5 por 1 por 1, que queda un 5. Y en el denominador, perdón, queda un coeficiente que es 5/6. Luego, queda una variable que es 1 entre raíz de x. Signo negativo, coeficiente 5/6, variable 1 entre raíz de x. Y todas las funciones exponenciales, en otras palabras, todas las bases con exponentes, va a ser un 1. Y al hacer la multiplicación de esta a la 1/3 por esta a la 2/3, al sumar los exponentes, el 1/3 más 2/3 me queda 1. Y solamente me va a quedar 1 menos la raíz de x, debido a que multipliqué. Y esto va a multiplicar a la otra raíz, donde la otra raíz
es un raíz cúbica de 1 menos raíz de x elevada al cuadrado menos 1, y ahí es donde se termina la última raíz. Dejen ahorita escribirla bonita porque la escribí muy grande. Aquí es donde se termina esta raíz y todo eso va a ser multiplicado por la diferencial de x. Y en ese momento, ahora sí, ya acabé la derivada por la única y sencilla razón que ya no hay más operaciones. Y las operaciones surgen porque puedo identificar los elementos, estoy aprendiendo a reconocer los elementos y eso me lleva a tener una mayor visión de lo que estoy haciendo y no solamente pensar en que si se cancela se elimina o lo que sea, ¿no? ¿Sale bien? Profe, Dime. ¿me podría explicar otra vez lo de la raíz cúbica, por favor? La que quedó solamente como esta parte de aquí abajo. Ajá, la que quedó solamente como 1 menos raíz de x. Ajá, te lo voy a explicar desde acá arriba, fíjate, ¿eh? Aquí se ve un poquito más claro. Si te das cuenta que aquí tienes una base, te lo voy a escribir con una manera más marcada. Nada más deja que reaccione. Si tú te das cuenta, aquí tienes una base. Si observas que esta base y esta base son iguales. Si ustedes se dan cuenta, esas bases son iguales. ¿Por qué no involucro esta? Pues porque resulta que esta no es una base debido a que como se está restando, entonces este de aquí se llama minuendo y este de acá se llama sustraendo. Entonces no es una única base, sino ahí tengo una operación. Pero entonces yo me doy cuenta que como estas bases son iguales, lo que puedo hacer es hacer operaciones con los exponentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este exponente es menos 2/3. Por eso les había dicho aquí abajo que el exponente quedaba 2/3. Este de acá es un exponente 2/3. Este de aquí es exponente 1/3. Por lo tanto, debido a que es la misma base y que se puede observar un poquito más aquí arriba, como es la misma base, lo único que debo de hacer en este caso es sumar los exponentes. Debido a eso, queda la misma base que es 1 menos raíz de x, esta es la misma base, estas 3 es la misma base, 1 menos raíz de x, y lo único que hago es sumar los exponentes. Si tú sumas 1/3 más 2/3, te queda 3/3, y 3/3 es el exponente 1 que escribí aquí, que obviamente no se escribe. Eso fue debido a que no fue tanto por la raíz cúbica, sino fue porque son bases iguales y yo puedo sumar los exponentes, y los exponentes 1/3 más 2/3 me queda el 1 entero. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta?